Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, hablemos a profundidad de los temas. Qué placer periodístico, personal, uno hablar con quien tiene argumentos, tiene toda la formación y algo que personalmente uno valora mucho, esa independencia que da su condición de catedrática de universidades estadounidenses, un poco la libera de absolutas sospechas. Entonces, si usted reúne su formación de doctorado en sociología, formación política, experiencia en la investigación sociológica y una gran capacidad de analizar además la coyuntura, es todo una fiesta periodística recibir a Rosario Espinal. Muchas Mi gracias. respeto, dama. Un placer. Bueno, todo está dicho en el introito. Vamos a entrar en materia. Yo no quisiera hacer una valoración general contigo de la coyuntura, pero aspectos puntuales podrían ayudar a que el televidente entienda muchas de las cosas que se están moviendo. Vamos a ver las fuerzas que están en contienda y lo que se puede considerar las dos consignas básicas de no modificación de la Constitución, no a la reelección y en la acera contraria, una suerte desatada en la dirección opuesta. Yo he criticado aquí que no me gusta la coincidencia de la consigna, de la táctica del principal partido opositor, el PRM. Por ejemplo, el día del acto de Leonel aquí, Leonel tenía dos consignas, respeto a la democracia y no modificación. Y el PRM lanzó una movilización a nivel del país con las mismas dos consignas. Entonces, algo no me cuadra. Bienvenida, caramba, bienvenida. Mira, yo creo que lo que sucede fundamentalmente es que el PRM no tiene una estrategia ni una propuesta clara. Entonces, terminan coincidiendo, por lo menos en algunas posiciones, con una de las facciones que está en conflicto en el PLD. Y la razón tiene que ver con que desde hace mucho tiempo no hay una oposición con buena cabeza política. Yo lo he dicho muchas veces, ellos se molestan, y yo lo digo no por atacar la oposición, porque yo creo que aquí se necesita un partido que represente una alternativa al partido de gobierno. Eso es saludable para la democracia, tener un sistema competitivo donde hayan dos fuerzas políticas que puedan competir realmente y alternarse en el poder. Pero aquí hay que reconstruir la oposición, porque sobre todo desde el 2004, incluso podríamos moverlo un poco más atrás, pero desde el 2004 lo que ha sucedido es un proceso donde el PLD se ha ido fortaleciendo, se fue fortaleciendo en el poder, mientras el Partido Reformista se dividía y el PRD se dividía. Entonces, con esa lógica, el sistema partidario se ha quedado con un partido dominante y en el mejor de los casos lo que yo llamo un bipartidismo débil. Porque aunque en la cabeza de los dominicanos existe la idea de que aquí hay un bipartidismo todavía, realmente es un bipartidismo muy débil, porque desde el 2004 a la fecha el PLD ha ganado todas las elecciones. Entonces, el PRM necesita construir una propuesta atractiva que encante, que enamore, podemos usar cualquier palabra que querramos. Y ahí Pablo y yo pues hemos estado usando diversas palabras para referirnos a eso. Que encante, que ejerza un liderazgo carismático, porque el PRM tiene que crecer como partido. Nació rico en votos porque heredó una buena parte del PRD, pero tiene que desarrollar su fortuna, tiene que hacer crecer su fortuna para que pueda competir con el emporio, digamos, para usar términos económicos, que es el PLD. Entonces, para crecer, tiene que ofrecer dos cosas: una visión de esperanza. Criticar el gobierno es fácil, lo hacemos todos de una manera o de otra, pero para ganar elecciones, la gente vota por una esperanza, o vota por el status quo. O sea, o se queda lo que hay, o alguien me tiene que dar una esperanza para yo apostar a eso. Esa es la dinámica de los procesos electorales. Entonces el PRM necesita hacer una oferta que encante y necesita liderazgo
con dosis carismáticas, porque el partido no tiene la fuerza para llevar una candidatura presidencial al poder por sí mismo, porque no es un partido lo suficientemente sólido, no es una maquinaria electoral lo suficientemente sólida. Entonces, en condiciones de debilidad partidaria, organizativa, de membresía, etcétera, tiene que venir un liderazgo con el suficiente carisma que te le dé el empuje a esa máquina electoral. Y ahí es donde está digamos, el PRM cojeando. Claro. Pero hay un axioma viejísimo, axioma político, y es que para tú llegar al poder tienes que convencer a los de abajo que su situación va a mejorar y a los de arriba que su situación no va a empeorar. O sea, eso está ahí. Entonces, a uno le llama la atención, hay un asunto ya muy subjetivo que podemos discutir qué tan carismático eso no es Abinader, que es el que está como líder, esa es otra discusión, pero a uno le llama mucho la atención lo siguiente, Rosario, y pedimos tu auxilio, por favor, y es que en todas las encuestas no hay que ser un genio, tú agarras las encuestas y sabes cuáles son los problemas que mortifican a los dominicanos, están ahí, entonces uno ve, salen encuestas, presentan los problemas, y de repente tú encuentras a la oposición que su bandera es la institucionalidad y la defensa de la Constitución de la República. Que está muy bien hacerlo, pero, o sea, ¿cómo explicar? Porque, o sea, no es posible que uno lo vea tan claro y que ellos no lo vean. O sea, ¿por qué esto no ocurre? ¿Qué es lo que hay que uno no está viendo que tú quizás puedes verlo? Bueno, yo creo que eso es lo que yo decía. O sea, no hay cuando digo una cabeza política, no estoy hablando de una persona. Digo, no hay realmente una inteligencia política para armar un proyecto en condiciones adversas. Porque el PRM, o llámese como se llamara, el partido que fuera segundo en el país, está en condiciones adversas por un lado, en condiciones ventajosas por otro. Las condiciones adversas son, aquí no hay una situación de crisis económica. Sí. Eso no quiere decir que aquí todo el mundo esté rico, ni todo el mundo le esté pasando bien económicamente, no. Pero no hay una crisis desesperante económica. Aquí no hay una inflación en 50% o en 100% o en 30%. Aquí no hay eso. Aquí no hay un proceso de devaluación de la moneda drástico. Entonces, esos son los indicadores de una crisis económica desesperante. Entonces, hay una situación económica relativamente estable, que bueno, eso es positivo en cualquier sociedad, eso por un lado. Por otro lado, el PRM viene de una división partidaria, por lo tanto, tiene que subir, tiene que crecer y necesita ofrecerle a la ciudadanía garantías. Y yo voy a insistir en el carisma. Porque para tú subir un partido en las condiciones actuales, donde no hay factores exógenos partidarios que te ayuden, una crisis económica ayudaría a la oposición, indiscutiblemente, pero eso no está ahí. O sea, yo diría que es el factor fundamental. Una división por la mitad del PLD ayudaría a la oposición, pero eso no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que la oposición la lleva difícil y por eso es que yo enfatizo, necesita un programa que encante a un amplio segmento de la ciudadanía y necesita un liderazgo que dé confianza y que sea atractivo. Y ahí es donde está el desafío del PRM. Rosario, explícanos algo para lo cual vamos a necesitar del concurso de la ciencia política e incluso de la sociología, porque tiene mucho que ver con la idiosincrasia del dominicano, con el comportamiento político del dominicano. Yo leí con detenimiento tu artículo de la semana pasada en el periódico Hoy, del hartazgo. Diría un diputado, amigo de mi señora a la derecha, de lo del número de Baní, que la gente está harta del PLD. Tú hablaste de que no hay una situación desesperante, dijiste algo de la inflación, pero deja la sensación, el artículo, como que la situación está mala, pero que la oposición no brinca porque no encanta, no sintoniza con las expectativas. Entonces, explícame esta contradicción, ¿verdad? Un elevado porcentaje, que anda promediando el 70% de la gente que no quiere que se toque la Constitución, y un porcentaje que siempre anda entre 45, 50, 51%, que le pregunta si quiere que Danilo siga y le dice que sí. Entonces,
Yo hice una comparación arbitraria al principio de la institución del matrimonio, de la familia, pero cuando le hablan al hombre de otros intereses que tiene, dice, pero espérate, ¿cómo tú explicas ese elevado porcentaje que no quiere que se toque la Constitución y el relativamente elevado porcentaje que no se pondría bravo si Danilo sigue? Yo terminaba ese artículo al que te refieres diciendo que si la gente no encuentra encanto en una alternativa, se va por el voto pragmático. Obvio. O sea, el voto del status quo. Ese es obvio. Porque si yo el mal menor en dominicano. Se llama exactamente. O sea, eso es lo que hace el electorado. Yo no encontré quien me encantó. Pues déjame quedar con el status quo, con lo que hay. Pero da la sensación, escúchame, que se va a quedar con eso porque no hay otra cosa. Y no se le da ningún mérito, ninguna ganancia de causa a esa otra cosa. Mira, en el 2015, Danilo Medina tenía lo que yo llamaría un apoyo activo. El apoyo activo es, los datos, por ejemplo, de si se debería reformar la Constitución para una repostulación, eran mucho más favorables a un cambio constitucional que lo que son ahora. El 70-30 era inverso. Exactamente, o sea, mucha gente decía sí, que cambien la Constitución para que Danilo siga en el 2015. Ese es un apoyo activo, o sea, la gente estaba dispuesta a eso. Hoy las encuestas marcan lo contrario, pero por otro lado te dicen que Danilo encabeza la preferencia, que el PLD encabeza la preferencia, entonces uno dice, esta contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Después del escándalo de Brecht, el PLD sufrió mucho. O sea, realmente el PLD sufrió el efecto de la corrupción, de que ya no es un partido que no es corrupto, como ellos se proponían, como ellos decían. Entonces vino un, digamos, declive. Y está reflejado en los niveles de aprobación de la gestión del presidente. Hace 4 años el presidente tenía una aprobación por encima del 70%. En el 14 estaba en 83, según Gaby. Exactamente. Exacto. Entonces, entre 80 y 70, 80 un poco más. Claro. Ahora fíjense bien, la aprobación no se desplomó. Durante todo el periodo del escándalo de Brecht, 2017, parte del 2018, no hubo un bajón, pero no un desplome del nivel de aceptación. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que el gobierno o el presidente Medina específicamente sigue recibiendo un apoyo, pero ese apoyo es más pasivo que activo. Por eso es que aumenta el nivel de, digamos, de aprobación a la idea de que no se modifique la Constitución. Pero esa misma ciudadanía tiene un conflicto interno, vamos a ponerlo así, porque por un lado no quiere que la modifiquen, pero por otro lado te da un nivel de aprobación de la gestión presidencial, según la encuesta, algunas por encima del 50, o sea, entre 50 y 60 andan la mayoría de las encuestas que se han publicado, que es un nivel de aceptación todavía aceptable. Muy aceptable. Cualquier presidente quisiera andar por un 50. Aceptable para Danilo porque viene de 80. Viene de 80, pero es bueno en términos comparativos con cualquier presidente. 7 años después. Entonces, ahí lo que ha habido es una reducción del apoyo activo y se mantiene el apoyo pasivo, que es lo que yo llamo el apoyo pragmático, que se podría traducir en un apoyo electoral pragmático si no aparece una oferta distinta que sea atractiva. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí, de un apoyo activo fuerte a un apoyo más bien pasivo, pero el apoyo sigue, o sea, no se ha diluido, y mientras el apoyo sigue, se mantiene, se expresa ahora en esa digamos, en esa falta de consistencia, que es como se dice, pero ¿qué es lo que le pasa al electorado? ¿Qué es lo que le pasa a la ciudadanía? Que dice, por un lado, no a la reforma constitucional, pero entonces le está dando puntajes altos todavía al presidente en la aprobación de su gestión. Tal parecería entonces que a la oposición le falta el morenito lavado, claro, senador, que en el 2004 se paró en la convención demócrata y la gente entonces no le hizo caso al candidato demócrata, sino que dijo, ¿y quién es ese muchacho? Entonces desde el 14 comenzamos todos a preguntar el 14 no fue, en la primaria demócrata, sí, pero no fue el 14. No, en el 2008. El 2008. Entonces ese Barack Obama debe aparecer, pero vamos a girar un poquito
el tema, porque hay algo que nos ha preocupado y hemos hablado mucho en estos días, y es la Junta Central Electoral. No sé si estás de acuerdo que hay ya una apertura casi absoluta de la campaña electoral. Hay 2 PLD en la calle, el PRM en lo suyo, bien común, bien gracias, Guillermo igual, todo el mundo, cada quien, mientras más saliva, más hojaldres, lógicamente. Pero, ¿qué te parece el peligro que eso significa en términos de que el árbitro hoy no está siendo capaz, en lo tráiler de la cosa, no está siendo capaz de poner orden? Eso, ¿qué lectura tú le das a esto? Bueno, mira, yo no soy una abanderada de tantas restricciones a las actividades políticas. Yo estoy de acuerdo con que se restrinjan las actividades, por ejemplo, bloqueos de calle, actividades, o sea, lo que dice la ley. En ese sentido, yo estoy de acuerdo de que no se le obstaculice a la ciudadanía el tránsito, su circulación. Yo creo que eso debe dejarse, si es que se deja, debe dejarse para el último tramo de una campaña electoral. Ahora, yo no estoy a favor de que se restrinjan las actividades políticas. Yo creo que las actividades políticas son actividades de expresión de la ciudadanía. No, yo pregunté por campaña electoral, porque la ley de partido lo explica muy bien. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo sé lo que tú me estás preguntando. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con y yo estoy dando mi opinión, porque como hiciste la pregunta, sí. Yo no estoy de acuerdo con que se restrinjan actividades bajo techo, por ejemplo, no importa cuándo se produzcan. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, que la ley lo indique, que la ley prohíba, bueno, si prohíbe todo tipo de expresión política, me parece que no está bien. O sea, me parece que no está bien que una ley lo haga, porque ahora mismo no han comenzado las primarias, pero ahora mismo están todas las fuerzas políticas. Claro, el PLD es el que tiene más recursos para hacer grandes convocatorias y llenar el Estadio Olímpico y no sé qué cuánto, es verdad, pero todas las fuerzas políticas quieren estar ahora mismo llamando la atención de la ciudadanía, que sepan quiénes son, los que no lo conoce nadie, ir avanzando. O sea, yo creo que eso es parte de la acción democrática e incluso es positivo tener la ciudadanía envuelta e interesada en los procesos. Sí, lo que pasa es, Rosario, yo te lo pregunto en función del árbitro. O sea, que hay una ley de partidos que explica y determina muy bien qué es campaña electoral y qué no es campaña electoral, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Que los PLDistas se lancen a los barrios, a los clubes bajo techo, a reunirse con 50 personas a presentarle su proyecto, y el PRM y la María Santísima. A mí me preocupa otra cosa, y es que en la medida que está ocurriendo esto, que ya llegó al exceso del Estadio Olímpico, pues ya lo del Estadio Olímpico, él no va más, porque no está bajo techo. Se afecta, piensa uno, la credibilidad del árbitro, o sea, la preocupación. Porque es que no le pueden dar esa responsabilidad a la Junta Central Electoral. ¿Hoy quién está para aplicar la ley de partido? Lo que pasa es que los políticos, si no ponen de su parte, nadie los puede controlar. No son controlables. Esa es la realidad. Entonces, tú no le puedes asignar a la Junta Central Electoral una tarea que los políticos te van a desafiar. Y la Junta no puede hacer eso y va a tener que decir quién ganó y quién perdió. O sea, dentro de un año la Junta me va a tener que decir a mí que fue Guillermo Moreno que ganó las elecciones, y hoy no es capaz de decirle a un partido, no, espérate, eso, tú no tienes autoridad para hacer eso. No es grave. Mira, la Junta Central Electoral puede decir que tú no me vas a hacer eso, y si lo hacen, ¿qué? Pues la Junta lo ha dicho que no lo hagan, y si lo hacen, ¿qué? ¿Lo van a llevar preso? ¿Le van a quitar el registro? ¿Cuál es la medida de sanción? No hay medida de sanción real. Gracias. Entonces, como no hay medida de sanción, lo único que puede hacer la Junta es decir, no hagan una resolución, llamado a todos los partidos políticos, no hagan actividad de ningún tipo que no sea con menos de 2,000 personas o con menos de 50 personas. No puede. Rosario, la bola de cristal, vamos a proyectar un poquito. Yo creo que implícitamente la mayoría de fuerzas están apostando a una segunda vuelta, no se ve posibilidad de confluencia de sectores importantes, y hay otros sectores más racionales que dicen, señores, con el PLD no se puede, arriba, vamos a buscar
colocación congresional, municipal. ¿Cómo tú ves el panorama proyectándolo hacia mayo o hasta febrero? Mira, del año 1978, para no irme más atrás, a la fecha, la concentración del voto del electorado dominicano es altísima. Es decir, los dominicanos votan por las dos principales opciones. Y en el breve periodo que hubo un tripartidismo, por los tres. Y digo breve porque fue cuando el ocaso de Balaguer, que el PLD comenzó a surgir, a aumentar votantes, entonces se dio un periodo en la década del 90 que termina en el 2000, porque ya Balaguer se muere en el 2002, entonces ya termina en esa década del 90 con las elecciones del 2000, básicamente terminó el tripartidismo. Fue un periodo temporal. Aquí la gente apuesta a las dos principales opciones partidarias. Entonces, cualquier partido tiene que tomar eso en cuenta. Lo que pasa es que aquí se arman proyectos partidarios queriendo ignorar la realidad y queriendo imaginarse que alguien va a ser el predestinado de todos esos grupos. No, el electorado dominicano ha dicho una y otra vez, y yo tengo una tabla que lo muestra por porcentaje, el nivel de concentración del voto. Es más, con excepción de las elecciones del 90, donde fue 91, algo así, la concentración del voto, en todas las demás, fuera de las elecciones del 90, la concentración del voto está por lo menos en 95%. ¿Qué te quiere decir eso? Que la gente va a votar por las dos principales opciones. Entonces, el PLD se va a ir en una de estas dos circunstancias. O cuando aquí venga una crisis económica que arrase con el PLD. O cuando aquí se construya una opción, no 5, una opción en la oposición, con el nivel de atracción, de encanto, de carisma, que tumbe un partido dominante. Porque lo que la oposición, y le voy a poner nombre, lo que el PRM enfrenta es una oposición, llámese PLD, que es partido dominante. Aquí no hay competitividad electoral. Y no hay competitividad electoral no porque aquí haya una dictadura. No es por eso, como han querido propagar en estos últimos tiempos. Es porque los partidos que pudieron jugar el papel de oposición se fragmentaron. Y se fragmentaron por luchas internas de poder para controlar la nominación presidencial. Eso fue lo que pasó en el PRD. Eso es lo que ha pasado en el Partido Reformista. Entonces, esa es la situación. La teoría de que tú vas a tener 5 partidos por ahí compitiendo y que van a ganar alcaldías y regidurías es, electoralmente hablando, una suposición falsa. ¿Por qué? Yo no sé si tengo tiempo de explicar por qué. Tómese su tiempo. Muy bien, pues vamos un par de minutos. No pueden, por lo siguiente. El sistema electoral dominicano tiene dos componentes fundamentales que lo definen. Por un lado está la elección, y no voy a incluir el presidente, donde hay doble vuelta. Voy a incluir los otros cargos, bajo la teoría de lo que tú me preguntaste, de si se deben ir a buscar cargos hacia abajo. Entonces, existe la elección de mayoría simple, que se aplica a los senadores, se aplica a los alcaldes, se aplica a los directores de distritos municipales. Y existe la elección proporcional, que se aplica a diputaciones, regidurías y vocales de distritos municipales. Entonces, si tú vas a una elección de mayoría simple, senadores y alcaldes, ¿quién es el que tiene mayor probabilidad de ganar? ¿Cuál partido? En un sistema donde tú no tienes mucha competitividad. Bueno, el partido dominante o el segundo. Más allá de ahí, difícilmente. A menos que tú llevaras la figura más estelar del municipio, tal vez, y no se sabe. Pero va a ganar o el primer partido o el segundo partido. La inmensa, si no toda, las elecciones de mayoría simple. Las elecciones proporcionales, diputados, regidores, vocales de distrito, se ganan por escaños partidarios. No es fulanito ni fulanita que gana. Ahora con el voto preferencial ellos se inflan, pensando que son ellos los que ganan. Pero tú puedes llevar la figura más popular de este país como candidato a diputado
por un partido minoritario de los que sacan 0.35 y no va a ganar, porque los escaños los ganan los partidos. Es el partido que te tiene que generar votos. Entonces, una persona sola no puede competir con maquinarias partidarias. Eso es lo lamentable, que lo que dice tantas veces Rosario Espinal, la oposición no sea capaz de escucharlo. Pero ahí está la realidad y terminamos un poco casi donde comenzamos. El gran problema nacional de confundir los deseos. Y que entiendan que la democracia no necesita 30 partidos. La democracia necesita por lo menos 2 grandes fuerzas políticas que tengan capacidad de enfrentarse, de hacer ofertas diferentes, de competir, de ganar votos. Eso es lo que necesita la democracia, no 30 partidos cada uno por su cuenta. Doctora Rosario Espinal nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctora. Todo un placer. Continúa Enfoque Matinal.